Buenos días, Good morning. bienvenidos a todos. Welcome, everybody. ¿Cómo están? How are we? ¿Listos para oír palabra de Dios? Are you guys ready to hear about the Lord today? Vamos a orar. Let's pray. Padre, bendecimos tu nombre. Father, we bless your name. Te damos gracias por la vida que nos das, We thank you for the life you've given us, por habernos escogido for having chosen us, para pasar tiempo contigo and to be able to pass time with you, y poderte servir, and to be able to serve you, darte a conocer a otros, Señor. and to be able to know others, Lord. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude, Lord, we ask that your Holy Spirit would help nos us, dé sabiduría, that you give us wisdom, fortalezca todo nuestro ser and that we come into all of our being, y podamos poner por obra lo que nos enseñas. and that we can able to apply what you teach us. En el nombre de Jesús. In Jesus' name, Amén. amen. Bueno, acompáñenme a 1 Corintios capítulo 7, So join me going to 1 Corinthians 7, del 25 al 40. verses 25 to 40. Mientras lo buscan, While you guys are looking for that, recordemos que Dios se ha fijado en nosotros, let's remember that God's fixed his gaze on us. nos ha escogido He's chosen us. y nos ha escogido para que seamos santos, He has chosen us to be holy, pero para que pasemos tiempo con Él but for us to be able to spend time with him y poder predicar. and to be able to preach. Entonces, ese es nuestro llamado. And so that's part of our calling. Ahora, en el versículo 25 del capítulo 7, And now in verse 25 of chapter 7, dice, en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que ahora viene el hombre en quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Mas también si te casas no pecas. Y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo os la quisiera evitar. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu, pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para poder tenderos lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad, y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien, el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Entonces estuvimos viendo que somos súper privilegiados, ¿verdad? Porque Dios nos ha escogido, porque Dios nos ha salvado. so you're seeing things are being very privileged because God has chosen us and He saved us. Pero aquí dice que el versículo 25 habla de las vírgenes. As we see here in verse 25, it talks about virgins. Y se está refiriendo a las personas solteras, It's talking specifically to people who are single, sean hombres o mujeres. men or women. Además dice que no tiene mandamiento del Señor, pero que Él da su opinión. He says this isn't a command of the Lord, but He's giving His opinion. Tomemos que el apóstol Pablo habla por medio, es un instrumento de Dios guiado por el Espíritu Santo. We believe that Paul speaks this as an instrument guided by the Holy Spirit. Por eso no es menos importante lo que él dice, porque es palabra de Dios. And so it's important to hear what he says because it comes from the Word of God. En 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 al 17, And then 2 Timothy 3, verses 16 and 17. ¿sí? Mhm. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. It says, all scripture is breathed out by God and profitable for teaching, for reproof, for correction, and for training in righteousness, that the man of God may be complete, equipped for every good work. Entonces lo que nos está diciendo Pablo aquí es también muy importante y lo debemos considerar. So what Paul is telling us here is super important. It's something we need to consider.
Versículo 26 de Corintios 7. And verse 26 from 1 Corinthians 7. Dice, tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. It says, I think that in view of the present distress, it is good for a person to remain as he is. La frase a causa de la necesidad que apremia What he's saying here is like the view of the present distress puede traducirse como tiempos difíciles. can be translated as like a difficult time. Y es como si el apóstol Pablo estuviera diciendo So it's like as if Paul was saying que a causa de los tiempos difíciles que vienen, that in spite of the difficult times that are coming, le sería mejor al hombre quedarse como está. it would be better for a man to stay as he is. Entonces, Pablo se está refiriendo a problemas de persecución, So he's referring to problems of persecution porque ya estaban empezándose a presentar en ese tiempo. because those things were coming up in that time. En el primer siglo el cristianismo iba a empezar a tener una gran persecución. In the first century, there's lots of persecution that the church went through. No sé si han leído alguna historia de historiadores como Josefo. I don't know if you guys have read stories like of Josefo. Josefo. Él habla mucho, es un historiador que habla mucho de la primera iglesia cristiana, cómo eran los tiempos y todo lo que sucedió con ellos. He wrote a lot about what the first century was like for the church and the things that they went through. Y en el año 54 Nerón estaba asumiendo su puesto como emperador en Roma. In the year 54, Emperor Neron had taken his position as emperor. ¿No se of acuerdan Rome. de Nerón? Does anyone know who Neron was? ¿Cómo lo recuerdan? Do you guys remember what he was like? Malo, asesino, He was loco, terrible, a ¿no? killer. Frustrado. Always frustrated. Pero él no empezó así su servicio en Roma. And that's how his service in Rome started. Él trataba de quedar bien con el pueblo, He tried to look good in front of the people, trató de congraciarse con ellos trying to get together and please them de una y de otra manera, one way or another, pero no lo logró. but he wasn't able to do it. De esas personas que tratan de hacer las cosas para caer bien y no cayó bien. He's like one of those people that tries to do things to make everyone like them, and then everyone likes them. No obtuvo el favor del pueblo. He didn't have the favor of the people. A él lo veían como una persona frustrada, como un usurpador, They saw him as like a very frustrated person, tratando de ser poeta y músico always trying to be a poet or a musician sin serlo. without being one. Entonces imagínate todo lo que él escuchaba que se decía de él. So imagine all the things everyone was saying about him. Entonces poco a poco empezó a volverse resentido, amargado, frustrado y es lo que resultó, lo que sabemos en la historia. So bit by bit, he became bitter and angry and resentful, and that turned him into who he is in history. En el año 51, And then year 51, en Roma surge un gran conflicto entre judíos y cristianos, there's a big conflict in Rome between the Romans and the Jews. al tal grado de que Roma los expulsó de Roma. It was so bad that the Romans kicked them out of Rome. ¿Se acuerdan de que Aquila y Priscila conocen a Pablo en Corinto? Is anyone- Aquila as you Aquila y know, Priscila. Aquilas and Priscilla that were mentioned by Paul, Y ellos hacían tiendas y conocen a Pablo y empiezan a trabajar con él. and they would make tents, and they met Paul, and they would work together. Pues ellos habían sido desterrados de Roma, habían sido sacados de Roma. They had been kicked out of Rome. Entonces el cristianismo nació, recuerden, en el seno del judaísmo. And so Christianity was known as like a sect of Judaism. Los primeros cristianos eran, los que seguían a Jesús eran todos judíos, The first Christians that followed Jesus were all Jews, practicantes del judaísmo desde que nacieron. and they had been practicing Judaism since they were born. Entonces el cristianismo es visto como una secta que nace en el seno judío So Christianity was seen as a sect born from Judaism, y una secta algo extraña. and it was seen as a very strange sect. Los primeros cristianos practicaban la Santa Cena, They would practice the final, what was la it? Cena del Señor. The Last Supper. Entonces, Communion. como Jesús dijo, beban mi sangre, He como would say, "Drink my blood." esta es mi sangre, bébanla en recuerdo de mí. Jesus said, "Drink my blood, and you remember me." Las personas pensaban que los cristianos estaban bebiendo sangre humana. And a lot of people thought they were drinking human blood, Entonces empiezan ahí los chismes and so gossip started going around. y pues Roma no toleraba, Roma permitía que las personas creyeran en lo que quisieran, And Rome would allow people to believe whatever they wanted to believe, pero no soportaban los alborotos. but they didn't allow riots or Entonces yeah. empiezan un montón de problemas entre judíos y cristianos. And so there's a lot of problems between Jews and Christians, or Romans and Christians. Matan a Esteban, They killed
Stephen. ¿Se acuerdan de Pablo, cómo lo sacaban de las sinagogas? I don't know if you guys remember how they kicked Paul out of the synagogues. Los golpeaban, o sea, empezaba la persecución con los cristianos. They beat him and they started persecution against him. Entonces Roma agarra y los saca de Roma. So the Romans took them and kicked him out of Rome. Entonces, a partir de ese evento, los cristianos empiezan a tratar de que se haga la diferencia entre cristianos y judíos. So in that moment, the Christians are starting to make that difference between what the Christians are and the Jews are. Porque a partir del año 51, Because from the year 51, los judíos empiezan en una rebelión en contra de Roma the Jews started a rebellion against Rome. y culmina con la destrucción de Jerusalén en el año 70. And it finished with the destruction of the temple in year 70. Pablo escribe en el año 54 And Paul writes in year 54 esta carta a los Corintios this letter to the Corinthians. y les anticipa la persecución. And he like anticipates the persecution. Y esa persecución empezarán 10 años después. And this persecution started 10 years later. Cuando, o sea, ¿se acuerdan? Bueno, yo creo que todos sabemos cómo eran asesinados y muertos en el circo romano. I think all of us might have heard of like the different kinds of killings and things that went on in the first century in Rome. Y esa persecución horrible dura hasta el año 314, And this horrible persecution extended until year 314. hasta que es tomada el cristianismo como la religión del Imperio Romano. And then that was when Christianity was adopted as the religion of Rome. Y Pablo está previniendo eso, como no sé si Dios le avisó, pero les está diciendo que a los solteros mejor se queden así. And so Paul, I don't know if he was already knowing what was going to happen, but he was saying to Le this dice- single people, like, hey, stay as you are. Es como si les dijera, si estás soltero por la persecución que viene, He's like saying, like, if you're single with the persecution that's coming, mejor quédate como estás. it's better that you stay as you are. O sea, no, porque ellos los perseguían y querían que ellos renegaran de su fe. And because they would persecute them and they would want them to renounce their faith. Entonces no es lo mismo que tú soltero no comas o te estén persiguiendo y te traten mal, So if you're single and they treat you badly, a que veas cómo están matando a tus hijos, it's that different as if you see them killing your cómo children, están atormentando a tus hijos enfrente de ti. or if you see them doing it in front of you. Entonces, por la persecución que estaba por venir, So for the persecution that was coming, por los tiempos que están por venir para los cristianos, and the times that were coming for the Christians, Pablo les dice, es mejor que te quedes como estás. Paul said it's better that you stay as you are. Si no estás casado, así quédate. If you're not married, better you stay that way. Pero si estás casado, también así quédate. But if you're already married, you can stay that way. Fíjense en el versículo 27. If you look at verse 27, Dice, it ¿estás ligado a mujer? says, "Are you bound to a wife? No procures soltarte. Do not seek to be free. ¿Estás libre de mujer? Are you free from a wife? No procures casarte. Do not seek a wife." Entonces, si estás casado, no te divorcies. So he's saying, like, don't get divorced. Porque imagínate, pues entonces mejor me quedo como antes estaba, mejor me quedo solito y yo solito me enfrento con todo. Like, imagine, like, if they're like, "Oh, well, then it's better to be on my own. I guess I'll go back to what it was and be better on my own." Pablo no está diciendo que te divorcies He's not saying that they would get divorced o que el casarte está mal or that getting married is bad o que si estás soltero no te cases. or if you're single, you shouldn't get married ever. Él está preocupándose por lo que viene después. He's worrying about what's coming after. La palabra procurar es la palabra clave. The key word here is to, Una palabra Assure. clave, una palabra especial. it's like a esencial. special word to assure. O sea, que tú, o sea, si no estás casado, procura, o sea, que tu mayor meta no sea casarte. Like he's saying, like, if you're married, like, assure that you don't get married. O sea, que no te cases en tus fuerzas. Like, don't get married out of your own efforts. O sea, porque hay gente que me quiero casar y con el primero o primera que pasa, And there's people who say they want to get married, and the first thing that happens, como esa es su meta, they meet their goal se casa. and they get married. Pero no, But no, no es correcto. that's not right. Y el versículo 28 dice, más también si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero los tales tendrán aflicción de la carne, y yo se las quisiera evitar. He's saying, but if you do marry, you have not sinned, and if a betrothed one marries, she has not sinned. Yet those who marry will have worldly troubles. Miren, el matrimonio es maravilloso Look, marriage is beautiful cuando está Dios guiando a cada uno de ellos, when God is guiding each of them, cuando Dios es el centro del matrimonio. when God is the center of the marriage. Pero Pablo les está procurando evitarles aflicción en la carne por la persecución que vendría. But Paul is trying to help them avoid the affliction in their flesh for the persecution that's coming. Versículo 29 And then verse 29 dice, pero esto digo, says, "This is what I mean, brothers. hermanos, que el tiempo es corto. The appointed time is short. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, From now on, let those who have wives live as though they had none."
No está diciendo que el casado no cuide a su mujer o haga como que si no, ¿sabes qué? No voy a dar dinero, no voy a cuidarlos porque voy a hacer como que no estoy casado. He's not saying that a married man would say, oh, I'm not going to care for my wife anymore, I won't give her money or anything that she needs. Sino que está diciendo, ¿sabes qué? Que lo más importante sean las cosas del Señor. He's saying now the most important thing are the things of the Lord. Aprovecha bien el tiempo. To take advantage of time. Cuida a tu familia, Take care of your cuida a family, tu esposa, a tu esposo, your wife or your husband, pero procura hacer la voluntad de Dios. but assure that you're doing the will of the O sea, Lord. que no sea lo primordial en tu vida. That would be the first thing in your life. Que no haya excusa para servir a Dios. And there wouldn't be an excuse to serve the Lord. Que no diga, no voy a servir a Dios porque estoy casado y tengo que hacer esto, esto, lo otro. And not saying like, oh, I can't serve the Lord right now because I'm married and I have this and that and the other thing to do. El casado debe procurar cuidar a su esposa, cumplir con su esposo y su familia, A married man should be assuring himself that he's taking care of his wife and his family, pero cumplir con Dios, but focused on que es God, lo más importante. which is the most important. En Colosenses 4:5 In Colossians 4:5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo bien el tiempo. it says, walk in wisdom toward outsiders, making the best use of the time. O sea, debemos de aprovechar bien el tiempo, debemos administrar bien el tiempo That we should be good administrators of our time, para cumplir en casa, to be able to do things well at home, pero también cumplir con el Señor. but also do well with the Lord. ¿Qué te está diciendo Dios que hagas si no estás haciendo? What is God saying that you should do if you're not already doing it? Porque hay gente que dice, no entiendo esto que Dios dice, ¿qué quiere decir? Y están preocupados por lo que no entienden. Because people say like, oh, I don't understand what the Lord is saying, and they're so worried about what they're not understanding. Pero, ¿qué cosa entiendes y no has hecho? What is something that but have you ever not understood something and still done it? ¿Estás entendiendo algo que Dios te dice que hagas y no haces? Are you understanding something that God is telling you, you're not doing it? Entonces, aprovechemos bien el tiempo. So we should take advantage of the time. Dice el versículo 30 y 31 de 1 Corintios 7. And then verses 30 and 31 from 1 Corinthians 7. Y los que lloran, como si no llorasen. Y los que se alegran, como si no se alegrasen. Y los que compran, como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo, como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. And those who mourn as though they were not mourning, and those who rejoice as though they were not rejoicing, and those who buy as though they had no goods, and those who deal with the world as though they had no dealings with it. For the present form of this world is passing away. El tiempo es corto. It says, time is short. El tiempo es corto y ya viene el Señor. The time is short and the Lord is coming. Y dice que nosotros debemos de tener la perspectiva correcta de nuestra vida. And saying we should have the correct perspective of our lives, Dirigidos por el Espíritu Santo, directed by the Holy Spirit, dando prioridad e importancia a las cosas eternas, giving priority to the eternal things, no a las cosas pasajeras. not the things that are passing. Hay gente que no sirve al Señor porque está proveyendo para su casa, quiere bienes materiales como casa, carros y todo. There are people who aren't serving the Lord because they're focusing on working in their home and getting material goods. Pero debemos de preocuparnos, como el tiempo es corto, por lo eterno. But we should be taking advantage of time because time is short and we should be prepared for the eternal. Nuestra ciudadanía está en el cielo Our citizenship is in heaven. y no olvidemos que el tiempo es corto. We shouldn't forget that time is short. Lo eterno es lo mejor. And the eternal is the best. Todo esto va a pasar. All of this will go away. Todo lo que tú ves va a desaparecer. Everything that you're seeing here will eventually disappear. Pero el que hace la voluntad de Dios But what does God's will do? permanece para siempre. It remains forever. En Romanos 12:2 In Romans 12:12, dice, no se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. it says, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. Romanos 12:2. ¿12:2? Ah, 12 de. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Esta es la perspectiva eterna, That's the eternal perspective. gozándonos con los que se gozan, llorando con los que lloran. Rejoicing with those who rejoice and crying with those who cry. O sabes que va a haber tiempos difíciles en donde tengamos que llorar, But you know, there's going to be difficult times where we need to mourn and we need to tiempos cry. bien felices donde tengamos que reír, We need to be happy and joyful when it's time to pero no laugh. enfocarnos en eso. But not only focus on that. No te enfoques en los problemas, And not just focusing on problems. pero tampoco en las alegrías. But also not only enjoy. Enfoquémonos en Dios.
that we be firm in God. Enfoquémonos en que nosotros seamos transformados y cada día seamos más semejantes a la figura de Cristo. That we be focused on being transformed and becoming more and more like the image of Christ. Enfoquémonos en Cristo. Let's focus on Christ. En momentos difíciles, cuando nos enfocamos en Cristo, And in difficult moments when we focus ourselves on Christ, Dios nos fortalece. God strengthens us. Y en momentos cuando estamos bien felices, el Señor nos pone los pies en la tierra, And when those times where we're super joyful and happy, God helps us keep our feet on the ground porque nuestros ojos están puestos en Jesús. because our eyes are placed on Jesus. Hebreos 12:2 In Hebrews 12:2, dice, puestos los ojos en Jesús, it says, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. En nuestras vidas va a haber dolor, alegrías, triunfos, éxitos, fracasos, In our life, there's going to be pain and triumph and joy and struggles, muchas cosas, many different things. pero enfoquémonos en Jesús. But let's focus on Jesus. Enfoquémonos en lo que Jesús tiene para nosotros. Let's focus on what God has for us. Dice Mateo 6:33, And mas, Matthew 6:33 says, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. says, but seek first the kingdom of God and his righteousness, and all of these things will be added to you. Cuando hacemos eso, dice que primeramente busquemos el reino de Dios. Cuando primero buscamos el reino de Dios, So this is when we first seek the kingdom of God, vamos a poder vivir confiados, we're going to be able to live and like trusting in him con más paz en nuestro with corazón. more peace in our hearts. Vamos a poder ser bendición a los que nos And conocen, we'll be able to be a blessing to those that porque don't know, estamos that know us. enfocándonos en las cosas eternas, Because we're being focused on the eternal things. y va a haber paz en nuestro corazón. And there will be peace in our hearts. En medio de conflictos, In the midst of conflict, pueden oír que hay terremotos por aquí, por allá, you're able to hear that there's earthquakes here, over there, que las guerras, que ya hizo erupción un volcán, that there's wars or volcano eruption. conflictos en todo el mundo, There's conflict in all the world. pero nuestro reino está en el cielo. But our kingdom is in heaven. Nuestro enfoque está en Cristo. And our focus is on Christ. No estamos en crisis, We're not in a crisis. estamos en Cristo. We're in Christ. Y el versículo 32 And then verse 32 de 1 de Corintios 7 from 1 Corinthians 7 dice, quisiera pues que estuviesen sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, como de cómo agradar al Señor. says, I want you to be free of anxieties. An unmarried man is anxious about the things of the Lord, how to please the Lord. Qué bonito que el soltero tiene tiempo para servir a Dios. How beautiful is it that the single man has time to be able to please the Lord. No tiene tanta responsabilidad como llevar un hogar. He doesn't have as much responsibility like taking care of Y a él home. puede tener cuidado de ser agradable al Señor, And he can take the time to be de pleasing to hacer the la Lord voluntad de Dios. and to do the Lord's will. Soltero, enfócate en eso. Single people, like, focus on that. Te vas a casar cuando Dios quiera, You'll get married when God wants it to pero happen. no pierdas las bodas del Cordero. But don't lose the focus on the Lamb. En 1 de Juan 2:17 And 1 Primera. John 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. And the world is passing away along with its desires, but whoever does the will of God abides forever. Entonces, ya seas soltero o casado o viudo, divorciado, lo que seas, So if you're single, married, or a widow, or whatever you might be, hagamos la voluntad de Dios. let's do the will of God, Que esa sea nuestra prioridad. which that should be our priority. ¿Cómo podemos conocer la voluntad de Dios? How can we know the will of God? Pasando tiempo en su presencia Spending time in His presence, y en la Biblia, And in the Bible. en su palabra. in His Word. Porque pues queremos la voluntad de Dios, no va a llegar así como un hada y te va a tocar ping con su varita mágica y ya sabes la voluntad de Dios. It's not like a little wand comes and touches, goes bing, and then now you know the word or the will of God. Debemos de conocer la palabra de Dios, We should know the word of God. pasar tiempo con Dios, Spend time with para God, conocer qué quiere Dios de mí. so we can know what He wants from me. Dice el versículo 33, dice, pero el casado And now verse 33 says, tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El casado agrada al Señor, pero agradando a su mujer también. It says, but the married man is anxious about worldly things and how to please his wife. So he's looking to how to please the Lord, but now he has to look to his wife as well. El versículo 34 dice, hay asimismo diferencia entre las casadas y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu.
pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. And the verse 34 says, "And his interests are divided, and the unmarried man or betrothed woman is anxious about the things of the Lord, but how to be holy in body and spirit. But the married woman is anxious about worldly things, how to please her husband." Al igual también la soltera tiene mucho tiempo para servir al Señor, tiene más facilidad de hacerlo. The single woman also has more time to please the Lord, and it's easier for her to do it. Y la casada agrada al Señor agradando a su marido. And then the wife is able to please the Lord and please her husband. El versículo 35 dice, esto lo digo para su provecho, And then- no para tender los lazos, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. And verse 35 says, "I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and secure your undivided devotion to the Lord." El apóstol Pablo no quiere ponerles lazo. Apostle Paul doesn't want to confuse you. La intención de Pablo es que estén bien, He wants you to be all right, que vivan en paz, that you be able to live in peace, que se enfoquen en lo correcto. that you be focused on the right No things. para estarlos aprisionando, no te cases, no te divorcies. He's not trying to pressure you about not getting married or getting divorced. Lo que Pablo quiere es que hagamos la voluntad de Dios. What he wants is us to do the will of God. Y dice el versículo 36, And verse 36 says, pero si alguno piensa que es impropio para su hija virgen que pase ya de edad, y es necesario que así sea, haga lo que quiera, no peca, que se case. "If anyone thinks that he's not behaving properly toward his betrothed, if his passions are strong and it has to be, let him as he wishes, let him marry, it is no sin." Miren, en ese tiempo las mujeres se casaban a los 16, 17 años. Like in this time, women would get married around 16, 17 A years esa old. edad una señorita ya tenía que estar casada. And like at that time, a woman would be married by now. Y era mega vergonzoso que no tuviera hijos. And also it would be a shameful time if they weren't to have children. Entonces por eso dice Pablo, pues ya si está en edad casadera tu hija, si quieres que se case, pues que se case. So he's saying like if your daughter's in the age of getting married, like it's okay that she gets married. No hay problema. There's no problem with that. Y el versículo 37 al 39 And verses 37 to 39, dice, pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal de que sea en el Señor. "But whoever is firmly established in his heart, being under no necessity, but having his desire under control, and is determined in his heart to keep her as betrothed, he will do well. So then he who marries is betrothed does well, and he who refrains from marriage will do even better. A wife is bound to her husband as long as she lives, or as he lives. But if her husband dies, she is free to be married to whom she wishes, only in the Lord." Aquí podemos ver que el matrimonio cuando estás casado es para toda la vida. Now here we can see like marriage when when you are married is for your whole life. Ya si te quedas viudo o viuda, Then if you're a widow or a widower, te puedes casar con quien quieras. then you can marry with whoever you'd like. Dice siempre y cuando sea en el Señor, As long as it's in the Lord, no en yugo desigual. not in an uneven yoke. Y también recordemos que hay tiempo para todo, ¿no? You also see there's a time for everything. Imagínate, si ya eres viuda a los 90 años, Like imagine if you're a widow at the age of 90, te vas a querer casar. are you going to want to get married again? Entonces hay tiempo para todo. En, There's a time for everything. en Eclesiastés 3:1, In Ecclesiastes 3:1, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. everything has its time and everything under the sun has its hour. O sea, hay tiempo para todo. So there's a time for everything. Luego hay personas que se quieren casar con señoras de 60, 90 años, There's people who want to get married to women who are like 60, 90 years old con bienes diferentes a lo que Dios tiene, ¿no? with different interests than what God has. El hombre tiene 40, 50 años. And the man is like 40, Entonces, 50 years old. ¿Cuál es su intención? And like, what is the intention? Entonces, todo tiene su tiempo y hay que estar viviendo de acuerdo al tiempo de Dios. And so what is the time and what is the God's will that Y time? sobre todo vivir agradando a Dios. And over everything, living in the will of God. Dice el versículo 40 And in verse 40 de 1 de Corintios 7, from 1 Corinthians 7, pero a mi juicio más dichosa será si se quedase así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. "Yet in my judgment, she is happier if she remains as she is. And I think that I too have the Spirit of God." Mira, una viuda o un viudo ya tienen toda la oportunidad de servir a Dios.
Like a widower has all the opportunity to be able to serve the de Lord, pasar más tiempo con Dios, to spend more time with Him, de conocerlo mejor, to know Him better, de experimentar esos tiempos tan hermosos a solas con Dios. to experience those beautiful times alone with the Lord. Y puede servirlo. And He can serve Him. Mientras Dios te dé fuerzas, vida, sirve al Señor. While you have strength in Sirve life, you can serve the Lord. sirve al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Serving the Lord of Lords and the King of Kings. Y cumple el llamado que Dios te ha dado. And fulfill that calling God has given you. Todos los que estamos aquí tenemos un llamado de Dios. All of us that are here have a calling of Si God. no sabes cuál es tu llamado, Maybe if you don't know what your calling is, pregúntale. ask Him. Dios es verdadero. God is true. Dios es más real que tú y que yo. He's more real than you or I Dile, am. Señor, ¿qué quieres que yo haga? And you can ask, Lord, what do you want that I do? ¿Cómo quieres que te sirva? How would you like me to follow Y you? cuando te diga, And when He tells you, no pongas pretextos. like, don't put up excuses. No, Señor, es que pues, mira que es muy temprano. You say, oh, Lord, like it's really early. Ay, no, Señor, es muy tarde. Ah, Lord, it's already really late. Ay, Señor, es que ya estoy cansado. It's like, Lord, yeah, I'm already Es tired. que ya no puedo caminar. I can't walk anymore. No, Señor, ayúdame, yo no puedo. Lord, I can't do it anymore. ¿Para qué preguntas? And say, like, why would you ask Him then? O sea, si queremos saber la voluntad de Dios es para ponerla por obra. So if we want to know the will of God, it's because we're going to do it. Cumplamos el llamado que Dios nos ha hecho. Let's fulfill the calling Si that God's Dios te given dice us. que puedes hacer algo, So if God says you can do lo something, vas a poder hacer. you're going to be able to do Él it. va a proveer todo lo que necesitas. He will provide everything that you need. Todo, espiritual, emocional, físico, todo. The spiritual, the physical, the mental. Porque la obra es de Dios. Because the work is Y God's. Dios se va a glorificar en tu vida. And He's going to glorify Himself in your life. Así tengas 10 años o 100. If it doesn't matter if you're 10 years old, if you're 100. Entonces, Dios, somos de Dios So we are of God para cumplir su voluntad. to be able to fulfill His Él will. nos escogió, se fijó en nosotros, He fixed His gaze on us. puso sus ojos en ti He put His eyes on y you. dijo, apartado para mí, And He said, I want this set apart for me, para ser santo to be holy y glorificar mi nombre. and to glorify my name. ¿Quieres hacer eso? Do you want to do that? Entonces estemos dispuestos a servirlo, So let's be open to serve a Him, honrarlo, to honor Him. y Él va a proveer todo lo que necesitamos. And He will provide everything that we need. Pero lo más importante es pasar tiempo con Dios. But the most important thing is to spend time with God. Vamos a orar. So let's pray. Señor, te damos gracias. Gracias por tu amor, por tu palabra, por tu voluntad, Señor. Gracias porque tú nos has escogido y tú estás poniendo, Señor, en nuestro corazón servirte. Que nosotros podamos compartir, Señor, tu palabra a los que no te conocen y que todos te puedan conocer por medio de esta iglesia, Señor. Que tu cuerpo sea esa luz que brilla en la oscuridad. Que tu cuerpo, Señor, sea esa vida que está, Señor, donde hay muerte y que traiga vida, Señor. Glorifícate, Señor, exáltate con cada vida, cada ministerio, cada persona que está aquí, Señor. Y que tú nos uses de la manera que tú quieres. En el nombre de Jesús, Señor. Amén.